Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos con la comunidad contable dirigiendo estos diálogos desde la profesión. Ahora con un invitado que es Javier Vergara, el socio fundador de Valtin Capital, asesores financieros. Javier estudió en el Colegio San Ignacio, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, y estudió un máster en Ingeniería Financiera en la Universidad de California, Berkeley, además de un Certificate in Company Direction del Institute of Directors. Eh, Javier tiene una larga experiencia que incluye el Banco de Chile, AT&T, el Banco Interamericano de Desarrollo, dos estadías en EY, Ernst Young, una de las Big Four. En la última estadía que tuvo entre mayo de 2008 y noviembre de 2013 estaba fungiendo como Finance Partner. También estuvo en el Banco Santander, encargado de derivados y estructuración. Y bueno, como dije inicialmente, socio fundador de Valtin Capital Asesores Financieros. Bueno, te agradecemos mucho, estimado Javier, que hayas accedido a estar en este diálogo con la comunidad contable. La verdad es que cuando yo en mis clases y en mis charlas hablo acerca de, por ejemplo, instrumentos financieros, hay una inquietud en la audiencia a propósito de que ya el concepto de instrumento financiero suena un poco extraño. ¿Y por qué? Porque ha estado de alguna manera siempre vinculado, tal vez psicológicamente, a la banca, a las instituciones financieras. Usualmente no consideramos que los instrumentos financieros están presentes en todo tipo de empresas, en todas las industrias y en todas las personas. Todos tienen dinero, tienen cuentas por cobrar, tienen cuentas por pagar, y eso ya son instrumentos financieros. Hay un vínculo necesario que hay que hacer, creo yo, entre la disciplina contable y los expertos en finanzas. Yo creo que las finanzas le deben mucho a la contabilidad y la contabilidad también a la finanza. Hay un diálogo permanente. Nos gustaría que tú nos hablaras un poco, estimado Javier, acerca de ese diálogo, cómo lo ves de necesario y cómo te has enfrentado a ese diálogo a lo largo de tu trayectoria profesional. Adelante. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y feliz de poder conversar un rato con ustedes y con tu comunidad. A ver, mi experiencia parte del mundo de las finanzas más que del mundo de la contabilidad. Sin en ingeniería comercial, hace muchos años atrás, cuando yo estudié, la contabilidad era como una contabilidad de costo, una cosa muy sencilla, casi activo, pasivo y patrimonio, no mucho más que eso. Y uno con el tiempo y con la carrera profesional uno se da cuenta que la contabilidad es clave y que no solamente para el cumplimiento, el compliance, sino que la contabilidad debería servir para la toma de decisiones. Y por lo tanto, entender bien los conceptos contables son fundamentales. Yo creo que hay hoy día, que uno lo ve en Estados Unidos y en Europa, que el gerente de finanzas es un contador, es un CPA, y en Chile todavía está ese gap entre lo que sale, como que la gerencia de finanzas es solamente finanzas, banco, deuda, emisión de instrumentos derivados, lo que sea, y la contabilidad es como añadido, y en realidad yo creo que los desafíos que puso IFRS hace ya varios años, pero cada día las normas son más complejas y van haciendo este link entre la finanza y la contabilidad, y que se hacen clave para entender las compañías, para entender los balances desde el punto de vista de inversionistas, pero también para la administración, para los directores que deben entender, yo creo que de mejor manera, los aspectos contables. No el último párrafo de la IFRS 9, pero sí cómo funcionan, qué es un fair value, etcétera. Y yo creo que eso todavía en Chile tenemos un gap de aprendizaje súper grande. Pero yo creo que es responsabilidad del mundo contable subirse a las finanzas más que de las finanzas subirse al mundo contable. A veces yo creo que los que trabajamos más en contabilidad a veces
miramos de lejos la freelancer como que nos da un poco de susto, cuando se habla de derivados, se habla de opciones, swaps, etc. Y yo creo que los que más tienen que ganar es que el mundo contable se sume al mundo financiero. Perfecto, Javier. Eugenio, por favor. Sí, hola Javier, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Y bueno, acá estamos. La idea es que hagamos el diálogo interactivo, también conceptual. Hay harto por decir, digamos, desde tu punto de vista, siempre activo, con columnas de opinión en cuanto a la contingencia. Y lo que me ha llamado un poco la atención y podríamos de alguna forma bajar es lo relativo al deterioro. Hay una columna tuya bastante interesante en relación al deterioro que se hizo en Itaú, y por ahí podrías comentarnos un poco desde un punto de vista conceptual qué significa un test de deterioro en términos generales, cuál es el impacto, digamos, en una determinada entidad, y cómo ves también esto en el contexto actual, digamos. A mí, así pensando en voz alta, simplemente no sé si algunas plusvalías que ya están reconocidas en ciertas industrias y con ciertas características de activos se van a ver mermadas en el corto plazo, y algunas que podrían originarse producto de transacciones eh, más recientes, no sé si eventualmente podrían estar de alguna forma distorsionadas producto de la pandemia. ¿A qué voy? Puede ser que haya una transacción en un sector que está un poco caído y que haya una posición ventajosa, digamos, y que entra un bidder, un actor importante y adquiere ese activo. No sé cómo lo ves tú desde el punto de vista del reconocimiento de ese eventual goodwill, que a lo mejor en condiciones normales, ex ante, digamos, de la pandemia, no hubiera sido de tal magnitud, en el caso de que se genere, y no sé si es que hay algún factor mitigante como para aislar ese efecto. Eso es básicamente lo que me gustaría que nos comentaras. Yo creo que es una súper buena pregunta. Primero, es súper curioso porque cuando salió el caso que comentas de Itaú, que deterioró su goodwill, hace un par de días salió, por ejemplo, Cencosud con sus resultados de este trimestre, y dice, no, si se debe a un ajuste contable de sus propiedades de inversión. Pero un poco diciendo, es contable, no es caja, da lo mismo. Y lo mismo hizo Banco Itaú. Pero yo creo que cuando se genera un deterioro, es el resultado de muchas cosas y entrega mucha información que los inversionistas, que los que están analizando empresas deberían tomar en consideración. Porque en el caso del Banco Itaú, al final lo que demostró es que, por un lado, que las proyecciones que tenía la compañía hasta diciembre del año pasado ya no son las mismas que hoy día. Porque en diciembre del año pasado no había deterioro, hoy día. Entonces, por lo tanto, lo que ellos proyectan de aquí para adelante es peor, o sustancialmente peor, de lo que proyectaban en diciembre. Entonces, esa es una súper luz de alerta para los que están invirtiendo en las acciones del banco. También te dice, mira, lo que tú supusiste hace X años cuando hiciste la adquisición, tampoco se logró, ¿ya? Tal vez fuiste muy optimista, que es tú que trabajas también en estas mismas cosas, te das cuenta que, mira, yo fui más optimista de que habían sinergias, de que podía hacer escalar el negocio, etcétera, y no se cumplieron. Entonces, también es una luz de alerta decir, oye, el management o la administración de la compañía pensaba que podía hacer A, y en realidad no fue capaz de hacer A. Fue capaz de hacer medio A, un tercio A, no lo sé. Y por lo tanto, también te da una luz de alerta de las proyecciones y la capacidad que tiene la compañía de crecer en el futuro. Entonces, y volviendo un poco a Cencosud, que comentó de este deterioro, o sea, del menor valor de sus propiedades de inversión. Acuérdense que las propiedades de inversión son activos que no tienen para renta y que en algunas compañías los valorizan a valor justo vía flujo. Entonces también es lo mismo, o sea, yo hoy día proyecto menos de lo que proyectaba en diciembre. ¿Ya? Que me está diciendo que mi negocio no va a ser tan bueno o va a ser a menor escala de lo que era hace 6 meses. Obviamente que está COVID, obviamente que hay desempleo, menos crecimiento del PIB, pero en una proyección, yo sé que COVID es un caso súper excepcional, pero uno cuando hace una valorización debería tomar en consideración potenciales escenarios que no toda la vida va a ser crecer, crecer, crecer. Entonces, aunque no tiene un efecto caja y uno lo minimiza como
como situación contable simplemente, yo creo que hay que darle un doble clic y darse cuenta de que eso muestra un cambio en la proyección de la compañía. Y un cambio en la proyección de la compañía significa que están esperando crecer menos de lo que esperaban hace 3 meses o 6 meses o el periodo que fuera. Si tú me dices qué va a pasar con potenciales deterioros, yo soy de la idea, y eso es lo que uno ha visto en Estados Unidos, donde, por así decirlo, los auditores se meten mucho más en estos temas por un lado. Segundo, las compañías son más estrictas en sus procesos de cálculo de deterioro. Y solamente voy a dar como ejemplo, que siempre lo cuento porque uno trabaja en esto. Cuando yo trabajé en AT&T para América Latina en el año 2000, fue nosotros éramos una empresa que era dueño de todas las operaciones en América Latina de AT&T, en Chile, Perú, Brasil, y después que tuvo problemas Argentina con el default, después Brasil estuvo súper complicado y además se rompió esta burbuja, contratamos a una auditora, una Big Four de Estados Unidos, para hacernos la prueba de deterioro de nuestros activos. Esto estamos hablando hace 20 años, y pagamos como $800,000 para hacer el estudio. O sea, esa es la magnitud de que en Estados Unidos se le da este tipo de cosas. Hace 20 años, estoy hablando de hoy día. Yo creo que hoy día hay muchos factores que van a ser en el retail, en un montón de industrias, real estate, que podrían gatillar potencial de deterioro de goodwill, de activos intangibles, de propiedad de inversión, como pasó en el caso de Cenco, y queríamos verla. Uno, porque yo creo que en el pasado tal vez se pagó mucho por algunas transacciones, y también porque las proyecciones y el PIB potencial de Chile hoy día ya no era el 4% que era hace 5 años, hoy día está en el 1,5%, con suerte. Entonces, por lo tanto, deberían ser casos más comunes que puntuales. Claro. Exacto. Vale, vale. Y lo que te decía al final, digamos, de esta potencial, no sé si riesgo es la mejor definición, pero de que se entra en una transacción, digamos, en un sector, como te dije, que fue golpeado, digamos, por la pandemia. Imagínate, no sé, una empresa de turismo, dejarla ahí como target, que eventualmente hacia adelante tiene buenas proyecciones, buena perspectiva de crecimiento, pero a día de hoy se golpeó y producto de lo mismo, a lo mejor tomaste una posición más ventajosa, digamos, y compraste barato, por decirlo de alguna manera, y te generaste un goodwill importante que a lo mejor en la condición de mercado anterior no hubiera sucedido. No sé si ves como ese riesgo, digamos, donde se pudiera amplificar mucho la magnitud de este goodwill desde un punto de vista contable y que después termine generando un impacto no menor si que ocurriera un efecto similar a la pandemia y que tuviera un impacto en este sector. Yo creo que se va a dar, yo creo que van a existir y están existiendo oportunidades de empresas que están más complicadas, de adquisiciones. Yo creo que las combinaciones, nosotros estamos haciendo un par ahora, combinaciones de negocio, van a ser más difíciles porque hoy día es más difícil. ¿Cuánto vale un hotel? Claro. O sea, ¿cuánto vale el activo fijo de un hotel hoy día? ¿Valía lo mismo que diciembre? Entonces hago una tasación con los mismos supuestos, con los mismos comparables que tenía en diciembre, ¿o realmente tengo que hacer otra cosa? Claro. Entonces, yo creo que estas transacciones, por un lado, van a ser difíciles de valorizar contablemente, pero también van a generar goodwill futuros que si el mundo no vuelve a hacer algo similar a febrero, claro, va a ser complicado. Y no hay que olvidar que vamos a entrar en un proceso constituyente que ojalá salga súper bien, pero va a agregar incertidumbre. Y por lo tanto, concretar todos los business plans va a ser cada día más difícil. Y yo creo que uno no sabe si la globalización va a seguir, o sea, el mundo está muy revuelto como para que tu business plan y los que trabajamos hoy día en valorizaciones, los supuestos cada día son más difíciles. O sea, ¿cuál es el supuesto de inflación? ¿Cuál es el supuesto de crecimiento a largo plazo de Chile, de cualquier industria? Entonces, yo creo que los riesgos de goodwill grande van a estar sí o sí. Y los riesgos de que al final esos goodwill se vayan cayendo va a ser importante. Y lo otro que hemos visto nosotros es que, por ejemplo, compañías que compraban
y esas compañías tenían marca o tenían relaciones con clientes, tenían otros intangibles Claro. que hoy día, como el mundo ha cambiado, dicen, bueno, sé que mi portafolio de marcas tal vez no es el que yo necesitaba, voy a dar de baja alguna, pero eso va a tener un impacto contable. Y cuando uno dice un impacto contable, bueno, tiene un impacto en la utilidad de la compañía, Exacto. tiene un impacto en la capacidad de repartir dividendos de la compañía, y uno, de este caso, por ejemplo, puede volver a Itaú. Sí, Itaú es este deterioro gigante, más de $1.000 millones, pero le va a limitar su capacidad de repartir dividendos por un buen tiempo. exacto. Y si uno ve quién está arriba, está Core Group, Core Group. que salió hoy día en el diario, que tiene problemas Exacto. con su deuda. ¿Por qué? Porque su única inversión o su principal inversión no puede repartir bien. Si es algo que uno dice contable, te está gatillando una cosa financiera súper importante. Entonces, Sí. yo creo que eso hace un caso más común y vamos a tener que preocuparnos mucho. Mira, si genera un goodwill, y a mí me impresiona, nosotros tenemos un cliente japonés, que hemos hecho muchos trabajos con ellos, y ellos antes de hacer una adquisición, cuando están evaluando la adquisición, hacen un pre-PPA. Dicen, Sí. ¿sabes qué? Yo quiero ver cómo me va a quedar la foto si me termino comprando este activo. ¿Por qué? Exacto. Porque, bueno, los japoneses son una cultura milenaria y todo lo ven a 200 años. Sí, Entonces, exacto. quiero esta foto, cómo quedo, y es un factor que toman en consideración. No es el principal factor, obviamente, pero es un factor adicional que toman al momento de comprar una compañía. Yo creo que eso Sí, sí. es un súper buen ejercicio. Es decir, oye, hazme acá este goodwill grande. ¿Qué me va a No, pasar en el futuro? y estoy de acuerdo contigo. En el caso de EPM, digamos, de Aguas de Antofagasta, que es una compañía que estuvo ahí en boga desde el punto de vista transaccional, ahí también hay un goodwill importante. Y me tocó trabajar, es confidencial el nombre del cliente, pero también japonés. Y Claro. el goodwill fue una preocupación no menor y Sí. básicamente lo más importante de la transacción. O sea, todos los otros temas, si bien eran relevantes, el goodwill generó una segunda mirada porque les preocupaba muchísimo, muchísimo a los japoneses que en 2, 3 años esto no se fuera a caer y ocurriera lo que estamos, o lo que presenciamos con el caso Itaú. Y como bien dices tú, a veces ocupar la terminología contable o la noticia para lo contable como que a lo mejor calma un poco las aguas y te dice, oye, tranquilo muchachos, pero no ha pasado nada, pero en realidad sí hay un impacto. Y por ahí las cosas se calman un poco y no tienen los mismos efectos a nivel bursátil, digamos, este tipo de eventos, pero al final del día tienen una relevancia para aquellos que conocen un poco más, como tú, en profundidad el tema. Así No, que, yo no, creo perfecto. que cada día, porque yo creo que este año ha sido el año que el mayor cantidad o sea, el volumen más grande de goodwill de la historia de Chile. En realidad, los de la TAM fueron gigantes, Sí. los de Itaú también fueron gigantes. Hay otro montón de chicos que pasan un poquito más desapercibidos. Pero y eso va a hacer que la gente y los inversionistas y los analistas, si uno piensa, los analistas que trabajan en bancos, su conocimiento contable es súper limitado. Sí, 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 eso comparto contigo. En el sentido que no es que ellos tengan que armar un balance IFRS, pero los, no sé, 40 cosas más importantes, reconocimiento de ingresos, todas estas cosas de fair value, deberían ser un tema fundamental para el que analiza estados financieros. Exacto. Y uno ve los analistas gringos de bancos de inversión y todo, son gente que domina y lee las notas de los estados financieros al revés y al derecho. Sí, sí. No, Para tratar completamente de de acuerdo. identificar todo esto, mira, acá hay un riesgo, acá hay un riesgo. ¿Qué están a Findings, batir de riesgo y findings, listo? Claro. findings de due diligence. Sí, exactamente. Exactamente. Por ahí se parte. Las notas son o sea, IFRS ha hecho un gran favor, digamos, al trabajo de transaccional desde el punto de vista de due diligence. O sea, las notas te dicen bastante, uno que ya, digamos, con la experiencia, pero siempre hay que leer un par de veces o más los estados financieros y te vas dando cuenta, haciendo relaciones y, como bien dijiste tú, identificando riesgos y a la larga son findings, digamos, de cara al potencial inversionista y con impacto
de toda índole, digamos, pero al final del día, como bien dices tú, es importante detectar estas cuestiones y tener el conocimiento más que básico Claro. para poder agregar valor. Ahí te paso la palabra, Leo, para que sigas conversando con Javier. No, pero ahí quiero agregar, nosotros estamos haciendo un estudio ahora y buscamos toda la empresa del mismo sector, que son públicas, las compañías, y buscamos una nota específica, ¿ya? Y tú te das cuenta de la información que entregan los 5 partícipes del mercado es totalmente distinta y cuesta mucho interpretarla porque cada uno entrega información, uno muy detallada, otro muy limitada, otro casi no entrega. Y yo creo que eso se debe a que el mercado no se lo exige. Porque Claro. si los analistas, cuando se presentan los resultados en la llamada, dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito el detalle de la nota 14. Sí, sí, exacto. No, y si tuviera ahí un mercado más activo de ventas cortas, por ejemplo, como el caso Herbalife, tenía un tipo que es pro, digamos, que a lo mejor que tenía hasta un documental en Netflix producto de esto, y que el tipo dice, no, esto se va a caer, las opiniones, digamos, de los auditores externos sobre estos estados financieros tampoco se sustentan en base a mi análisis, que puede estar equivocado el tipo, pero al final del día hace un buen estrés de la calidad de la información y del negocio que subyace a la empresa, digamos. Entonces... Tenía alguien que se leyó las 250 páginas y te está... Exactamente. Está preguntando. Exacto. Dale, Leo. De todas maneras, lo que hizo Itaú con el reconocimiento de este deterioro del goodwill y del intangible es una buena práctica. Está aplicando lo que está establecido en la norma internacional de información financiera y por lo tanto está sincerando las cifras. Eso se aplaude. Yo creo que es bienvenido. Ahora, yo, a propósito de que en tu currículum se muestra, en el currículum de tu organización se muestra que también haces asesoría respecto de la norma NIC 19, por ejemplo, que es la de beneficios a los empleados. Fíjate que uno de los requerimientos normativos es que en los beneficios definidos, no de contribución definida, sino más bien los beneficios definidos propiamente tal, los planes de beneficio definidos, es necesario aplicar el método de la unidad de crédito ajustada. Y esa unidad de crédito requiere un cálculo del valor presente de los flujos que están implicados en esos beneficios definidos. Donde se hacen cálculos actuariales de, qué sé yo, del periodo remanente, de la remuneración proyectada, etc. Pero hay un párrafo en la norma NIC 19 que establece que la tasa de descuento que debe utilizarse es la tasa de descuento de los high yield bonds, de los bonos de alta rentabilidad, de los bonos high class, por decirlo de otra manera. A menos que el entorno económico en donde se desenvuelve la entidad sea un entorno de un mercado poco profundo. Yo creo que hay un misunderstanding respecto de ese concepto. ¿Qué significa un mercado poco profundo? Si yo le pregunto a las auditoras qué tasas están usando, yo estoy seguro que están usando distintas tasas para poder monitorear cuál es efectivamente la provisión de indemnización por años de servicio, por ejemplo. ¿Tú crees que Chile es un país poco profundo en los mercados financieros y por lo tanto deberían las entidades usar una tasa libre de riesgo? A ver, nuestra experiencia, nosotros tenemos hartos clientes, varios clientes de IAS 19, empresas, no nos metemos con las compañías de seguro que tienen otra dinámica. Y entonces nos toca trabajar con todas las auditoras de contraparte. Hoy día las auditoras están todas en la posición de que hay que usar, que no es un mercado profundo el chileno, ¿ya? Y que por lo tanto hay que utilizar tasas libres de riesgo para descontar estos pasivos. Lo que ha generado, yo diría, en los últimos años un gran problema, porque si uno piensa la tasa en UF está negativa, entonces por lo tanto tu pasivo ha explotado y ha generado una discusión de decir, oye,
debería de poner un cap en cero en esa tasa, no debería poner un cap en cero. Lamentablemente la tasa libre de riesgo es la tasa libre de riesgo. Entonces, si es negativa, nosotros usamos tasa negativa. Yo creo que en Chile sí existe un mercado activo de instrumentos de renta fija, y ahí nuevamente empieza este conflicto entre el que hace la contabilidad y el que domina los temas financieros, y el ingeniero matemático, estadístico, que hace algunos, que son los que hacen los cálculos actuariales. Y eso no ha conversado bien, ¿no? Si tú me dices, yo creo que en Chile, claro, no es Estados Unidos, no es Alemania, no es Europa, no es Londres, pero sí hay un mercado relativamente activo de instrumentos AAA chilenos que deberían usarse como tasa para los cálculos actuariales. Pero las auditoras han optado por una posición más conservadora de utilizar tasas libres de riesgo. Y es lo que están usando todos. Eso sería entonces que Chile está siendo interpretado por las grandes auditoras como un país con un mercado poco profundo. Lo que de alguna manera contradice ciertos discursos oficiales de que el mercado chileno es un mercado realmente profundo y avanzado y todo lo demás. Ahora, precisamente a propósito de eso, quería preguntarte, en Chile la mayor parte de las transacciones de derivados son con derivados OTC, estamos hablando de los forwards y de los swaps fundamentalmente, porque no hay un mercado de futuros, un mercado de opciones acá, y básicamente este mercado OTC, que sin duda es bastante flexible, esa es la ventaja del mercado OTC frente a un mercado estandarizado, pero igual está presente el famoso tema del riesgo de crédito, que está implícito de alguna manera en los mercados OTC. ¿Crees tú que es necesario instalar un mercado estandarizado para incorporar futuros y opciones en Chile? ¿Lo ves probable? ¿Lo ves posible? ¿Cuál es tu mirada? A ver, la bolsa de comercio siempre ha tratado de armar un mercado formal de productos derivados. Yo creo que para las compañías no hace ningún sentido irse al mercado, a una bolsa, a comprar futuros o opciones de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque sus necesidades son muy específicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo veo poco probable que en Chile se desarrolle un mercado de derivados, excepto que existieran muchos especuladores que quieran participar y los bancos usen a la bolsa como para cubrir sus posiciones. Entonces, yo la verdad, ahí no creo que exista muchas posibilidades para el desarrollo de un mercado así. En lo que dice riesgo de crédito, yo creo que es un súper tema. Hoy día el IFRS te pide hacer ajustes por riesgo de crédito a las carteras de derivados, por lo que se llama el CBA y DBA, crédito propio y crédito contraparte. Los bancos sí lo hacen. ¿Por qué? Porque al final está la teoría, que es cierta, que el banco es el que toma más riesgo de crédito que los corporativos. Pero el gran problema es que todavía las metodologías para cálculo de riesgo contraparte a nivel local no están bien pulidas, diría yo. En el sentido que Estados Unidos tiene un mercado de credit default swaps que te ayuda a determinar el riesgo de contraparte. Los ratings, hay mucho más rating de clientes. Las corporativas tienen mucho más bonos que se transan, entonces puedes obtener un precio observable. Pero en Chile, si tú te das una empresa grande, pero que no tiene bonos, no tienes, por lo tanto no tiene rating, entonces por lo tanto es difícil estimar este riesgo de contraparte. Pero es algo que los bancos están haciendo con sus modelos, el corporativo lo hace poco. Nosotros hemos visto, uno de los servicios que ofrecemos es esta valorización de carteras de derivados,
y con telecobertura. Entonces nos hemos dado cuenta cómo las auditoras han ido en los últimos 3 años, diría. Hace 3 años nadie te lo pedía, hoy día se lo están pidiendo los corporativos. Hacer el cálculo. Ahí veremos si está bien o está mal, pero ya empezar, la exigencia va para allá. Y en un mundo como el del día, donde hay más incertidumbre, va a ser cada día más importante hacer estos ajustes por riesgo contraparte y riesgo pago. Dale, Eugenio. ¿Cómo viste el tema de la aplicación del IFRS 16, Javier? ¿Te tocó por ahí algún proyecto, alguna cosa, obviamente, donde haya habido que se haya transformado en un activo importante, digamos, producto de la aplicación de la norma y algo así? A ver, nos tocó un cliente que era bien especial, porque es un retailer que tiene un montón de locales, o sea, un montón de tiendas, en Chile y en el resto de América Latina, pero son todas arrendadas. Tienen parques, son propios, pero marginalmente son todas arrendadas. Entonces, por un lado, armar la base de datos de los contratos, los plazos, las condiciones, las monedas, para ellos fue un desafío súper importante. Operacionalmente. Estoy sacando los contratos más chicos de arrendamiento de impresores y cosas que pero todos sus locales, que uno dice, bueno, sí, pero cuando tenéis 300 locales, 400 locales, no está en un sistema toda la data que se necesita. Y después el siguiente desafío que tuvo, que no fue menor, y que ahí nosotros ayudamos un poco, fue que ellos no tienen deuda. Es una empresa súper limpia, que no tiene bonos, tiene deuda bancaria marginal. Entonces, ¿cómo consigo mi tasa de endeudamiento marginal? En todas las monedas y todos los plazos que tenían en soles peruanos, en pesos chilenos, en pesos colombianos, de a 5, a 10, a 15, a 20 años. Entonces, armar todo, en Chile en peso, no voy a hacer, armar toda esta estructura de tasa, fue lo difícil. Cuando no, tú no tienes deuda, que tú puedes decir, mira, es que yo me deudo marginalmente a LIBOR más 3. Bueno, LIBOR más 3 salió fácil. Y después el otro tema complicado es, ¿qué deuda? ¿Es deuda sin colateral o con colateral? ¿Ya? Que uno piensa, sí, pero al final cuando es un activo, un pasivo al mismo tiempo tan importante, pasa a ser relevante si es con colateral. Entonces ahí la discusión era, si yo tengo un arriendo, yo arriendo un local, ¿es una deuda con colateral o sin colateral? Y ahí la discusión, y yo era de la opinión que es con colateral, porque al final el que te lo arrienda te puede quitar el activo el día de mañana. Exacto. O sea, no hay, entonces, pero esas fueron las discusiones que se dieron en su momento, y que crearon hartos desafíos, y uno ve hoy día las compañías cómo sus balances crecieron, cómo sus EBITDA mejoraron, porque sacaste un gasto, exacto, sí, un gasto operacional y lo mandaste como no operacional. Sí. Pero yo creo que y vuelvo nuevamente a lo que hablamos al principio, que los analistas no sé si dieron cuenta del cambio. Sí, el cambio, del impacto que tuvo en el EBITDA. Sí, porque al final del día ahí hay que ajustar, digamos. Hay que volver a lo que había, digamos, es decir, tomar como este pasivo fuera de balance, que en un principio era así previo a la norma, y que estaba reconocido vía gasto. Exacto, y cuando nosotros hacíamos valorización al principio, te mandan el presupuesto, bueno, te dicen, bueno, pero ahí está lo meto en el flujo, aunque no es un flujo operacional, claro, o lo rebajo como deuda al final. Entonces, claro. Pero sí creo un cambio importante. Yo creo que te va a ayudar a comparar peras con peras, a saber al final si una compañía que tiene un margen de 5 es mejor o peor que otra que tiene un margen de 6. Que antes no las podía comprar porque una era dueño del activo y otro lo arrendaba. Entonces, obviamente, la que arrendaba tenía un margen de vida más chico. Exacto. Pero puede que haya sido más eficiente en su operación. Entonces, yo creo que es una norma con sus complejidades, sobre todo operacionales, pero que va a ayudar a comparar mejor peras con peras. El problema es que
que la comparación histórica no la podía hacer. O sea, Claro. si tú miras una compañía que 5 años marginaba antes un margen de EBITDA de 10, hoy día dice 12, mejoró, pero capaz que solamente 10 precisa. Sí, sí, estamos de Oye, acuerdo. Javier, a ver, como los due diligence usualmente no son perfectos, ¿no es cierto? Siempre puede haber algo que se escape, una contingencia escondida, algo que no esté a la vista respecto de la relación de la empresa con sus arrendadores o arrendatarios, con sus clientes, con sus proveedores, con el servicio de impuestos internos, es decir, con el entorno en general. Surge a veces la idea de más bien incorporar un escrow, ¿no? Ese pasivo vigente, esa reserva a propósito de la combinación de negocios. ¿Está dentro de tus recomendaciones cuando hay combinaciones de negocios que este escrow exista? A ver, yo creo que y ahí el, el- a ver, la industria o el mundo financiero confunde tres conceptos, que es la auditoría, que es el due diligence y que es la auditoría de fraude. Y muchas veces el cliente te llama y dice, quiero una auditoría. Y puede ser una auditoría bajo principios contables y IFRS, por ejemplo, puede ser un due diligence que busca otra cosa, o puede ser fraude. Y la gente espera que de las tres cosas lo mismo. O sea, si te hace una auditoría a los estados financieros, que al final detecte fraude. Si hace un due diligence es que vea procedimientos. No sé, se confunden los tres conceptos. Entonces, y yo creo que los dos primeros, que la auditoría y el due diligence, no es fraude. No es una auditoría de fraude. Entonces, por lo tanto, tener un escrow account para estas contingencias, porque el escrow account puede cumplir dos cosas. Uno, es que tú sabes que hay una contingencia y le dices al vendedor, ok, tú te haces cargo de la contingencia. Pero como tú eres más chico, ¿sabes qué? Deja esos 100 pesos ahí guardados por si esa contingencia ocurre en los próximos 18 meses, 24, lo que sea. Pero que está identificada con una contingencia que se detectó o que fue declarada por el vendedor, etc. Y hay otros casos que dicen, mira, por si salen contingencias, un poquito más amplio. O por ajustes de precios, una vez que entremos, hagamos la combinación de negocio y nos demos cuenta, cuando hagamos una auditoría de verdad, que hay activos que no estaban, o pasivos, etc. Entonces yo creo que siempre es sano dejar un escrow. O sea, es una cosa que uno no debería extrañarse que ocurriese. Ok, Eugenio. Sí, ahí, bueno, el tema de la materia de due diligence, de escrows, ahí, Claro. bueno, eso siempre sale, digamos, y como bien dijiste tú, va a depender del resultado del due diligence, digamos. Claro. Eso es fundamental para lo que decía Leo, digamos, si es que esto es recomendable o no. En general, va a depender del activo, va a depender de lo que uno tiene enfrente y qué tan buena es la calidad de la información y la transparencia también que hay hacia una parte, digamos, en este caso del vendedor de cara a los potenciales bidders. Entonces ahí es fundamental. Ahí yo te quería llevar a otro tema, Javier. ¿Cómo estáis viendo el contexto? Porque por ahí también, no sé si corrígeme si estoy equivocado, pero hace un par de días también lanzaste una columna comentando un poco el ámbito de las reorganizaciones. No sé cómo estáis viendo todo lo que tiene que ver como con el restructuring, que obviamente hay harta industria que está impactada. No sé si está ahí como en algo de eso, digamos, trabajando ya o lo estás mirando y no sé si ahí hay algún rol que tú veas, digamos, del profesional contable también, desde el punto de vista del auditor, dependiendo obviamente de la compañía que estamos hablando. No sé, en el caso de Enjoy, por ahí Corona, está bien complicado, lo mismo que hablamos un poco de Core Group. No sé cómo estáis viendo eso. A ver, yo creo que cuando hay un dicho que dice, cuando se va la marea, te das cuenta que no estaba sin ropa. Y yo creo, y hemos conversado con algunos clientes, que como
con esta crisis muchas compañías tuvieron que cerrar o mínimas operaciones por muchos meses, los obligó a reevaluarse y a analizar áreas de ahorro, etcétera. Se dieron cuenta de varias cosas. Uno, que habían fraudes internos, y que eso ha gatillado tener que reestructurarse. Otro, dice que tu modelo de negocio era súper optimizado en términos de cuánta caja tenía, de cuánto inventario tenía, de etcétera, y que por lo tanto se tranca un poco la rueda, yo creo que lo miramos un poco en Joy, y caes o la TAM, y caes en reorganización al tiro. Yo creo que estamos viendo estos casos que tú dijiste, podemos a BCDIN, que es un poco más antiguo, el cierre de DIN, en el retail son varios los que han entrado en el proceso de reorganización. Yo creo que va a ser más frecuente, porque yo creo que los operadores que eran poco eficientes y que tenían una matriz de riesgo no tan clara, van a entrar en el proceso de reorganización, y yo creo que ahí desde el punto de vista de la modelación, para que entren nuevos inversionistas, nuevos financiamientos, los que somos del mundo más contable son fundamentales. O sea, no vas a poder, no puedes modelar si no sabes contar. Exacto, exacto. No puedes reorganizar si no sabes cómo va a quedar la foto después. Entonces, yo creo que ese es un mundo que hay muchas oportunidades laborales para todos. Y tanto, si uno piensa, hay un estudio de abogados que es contador y asociado. Ah, sí, Nelson Contador, famosísimo, el hombre de la reestructuración. Sí. Él es el rey de esa cuestión. Exacto. ¿Y por qué? Porque vio un nicho hace muchos años, y hoy día es líder indiscutido. Porque yo creo que nadie se metía mucho en él, que era como poco glamoroso. Yo creo que Sí. No, y queda también más circunscrito a los bancos, digamos, por lo menos a nivel local, de todo el tema de la reestructuración, porque siempre era como porque hay una deuda, obviamente un pasivo con banco, claro. Y hay un problema de potencial no pago, digamos, de la deuda, entrar en una suerte de reestructuración, pero era una lógica, digamos, financiera, por decirlo de alguna forma, pero no de analizar la empresa como un conjunto, identificar bolsas de valor, exacto, para ver cómo podía hacer frente, digamos, y generar caja, que al final del día es lo que importa, y en base a eso decir cómo te vas reestructurando, ¿verdad? Y el otro, y también participé en un seminario de ICARE, que también el tema eran las reestructuraciones. Estaba la gente de Tyndall, que trabajó en el caso Enjoy, particularmente, y ellos hicieron un vínculo muy, muy relevante con el tema contable y con el tema de los principios contables básicos, digamos, que es el de empresa en marcha, digamos, porque Langlois decía, mira, el valor de la empresa es dinámico, siempre estamos como mirándolo como una cuestión media estática, pero también la pandemia nos ha enseñado de que esto no necesariamente es así. Y ahí él decía, oye, y esto no es menor, porque los contadores, dijo él, siempre están mirando el concepto de empresa en marcha. Sí. Y eso, ahí también se lo dejo a Leo por si quieren profundizar un poco más. Yo no sé si eso se mira, digamos, con esa lupa, ¿me cacháis? De decir, sí, oye, aquí, porque ahí cobra importancia, digamos, lo que haces tú también, digamos, de tomar, analizar la empresa, el valor de la empresa y dar un input para ver si es que la continuidad de operaciones, independiente del escenario, digamos un poco de la pandemia, tiene sentido o no, o si es que hay un riesgo importante y que debiera estar reflejado en las notas y por ende, tal vez, dependiendo de la magnitud, en la opinión que el auditor también entrega sobre esos estados financieros. Miren, la semana pasada leía en Twitter en Estados Unidos hace como un año que hubo una empresa, se declaró en Chapter 11, que es el proceso de reorganización, PG&E, que es como la empresa que hace distribución eléctrica en California. Y que se declaró en quiebra porque el año pasado, antepasado, con los incendios que hubo en California, parece que ellos tuvieron alguna responsabilidad de los cableados eléctricos, entiendo, y las demandas eran gigantescas, entonces no quedó otra que declararse en quiebra. Salieron la semana pasada, ¿cuáles eran los fees, los honorarios que habían pagado los distintos asesores? ¿Ya? Un poco para ponerte contexto. A los asesores legales con 150 mil euros. Al asesor Alex Panel, que es el que hace la reorganización,
que básicamente es toda la modelación, buscar lo que tú decís, bolsas de valor, etc., 90 millones de dólares. Ya. A las auditoras, que está Price, KPMG y Deloitte, a Price creo que eran como 35 millones de dólares, y a las otras dos más chicas 15 o 20 millones de dólares. O sea, una cantidad de plata ahí en la organización y una necesidad de asesoría financiera, legales, pero también contables. O sea, si uno piensa, Chile hoy día una auditora, una de las 4, yo creo, sí, no me equivoco con los números, pero si tú sumas las 4 grandes, las Big Four, en total deben tener honorarios por 400 millones de dólares, más o menos. Sí. En este cliente Price en Estados Unidos, ¿sí? Que no es más grande que Falabella, o sea, que no es más grande que Enel, ganó 39 millones de dólares en un año. Claro. O sea, el 10% de lo que ganábamos todas las auditoras trabajando como negros. Entonces, pero ahí hay un valor que la contabilidad, que los auditores, lo mismo que sean acá, generan en este proceso, que no es financiero, mira, reestructuré el bono, se metió un bono nuevo, convertir y chao, sino que hay un proceso y una oportunidad laboral, súper importante. Y que vamos a seguir viendo reestructuraciones. Porque hoy día fueron un par de retail, pero vamos a ver qué, y que no es malo, o sea, no es malo que empresas quiebren o entren en reorganización, porque eso le da espacio a nuevas paquetes. Entonces, uno no debería extrañarse ni encontrar terrible que una empresa que no es eficiente o que tomó más riesgo de lo necesario o que no tenía una estructura de deuda sana, se reorganice y va a haber otra, si ese mercado es interesante, que va a tomar su puesto. Entonces, es parte del proceso de creatividad que tiene que haber. Sobre todo en este entorno cambiante, incierto, donde por ejemplo, las retail cambian de su modelo de mortar and brick a mortar and click, a click. Las dinámicas están cambiando tremendamente y claro, uno también ve cómo se van cambiando ciertos conceptos. En la misma legislación tributaria chilena se pasó de una legislación que por muchos años, del año 84, tenía una sola dinámica, a una dinámica distinta, reforma, después reforma de la reforma, se elimina el concepto de elusión tributaria y se incorpora el tema de los precios de transferencia. Es uno de los temas tuyos también, el precio de transferencia. Cuéntanos, a propósito de los precios de transferencia, cómo están en este momento afectándose con toda esta dinámica de cambios y cómo tú podrías de alguna manera asimilar el concepto de arm's length, del principio de arm's length, con el valor razonable. Sí, a ver, yo creo que precio transferencia es clave, en el sentido de que si uno piensa, todos los organismos tributarios hoy día ya comparten información, pero cada día esa entrega de información entre entes tributarios va a ser cada día más grande a nivel global. Y también con la factura electrónica, con la boleta electrónica, el servicio de impuesto interno tiene cada día más información. Y por lo tanto va a ser cada día más hábil para cruzar todos los datos y darse cuenta si hay servicios o productos que yo estoy vendiendo entre empresas relacionadas o entre empresas del mismo grupo, sean dentro de Chile o fuera de Chile. Que si no están bien calculadas no van a poder calificar, ¿ya? Y por lo tanto puede ser un gasto rechazado tributariamente y con el costo respectivo. Entonces, yo creo que hoy día este precio de transferencia todavía está medio en pañales, en el sentido de que ¿cuánto vale un servicio de back office? ¿Cuánto vale si yo te vendo la materia prima, un producto semi-terminado y tú lo terminas? Son difíciles porque no hay mucho comparable, no es tan fácil encontrar datos, pero se está sofisticando y uno ve cómo cada día las compañías se dan cuenta de decir, ¿sabes qué? No le puedo prestar plata a mi compañía hermana sin una tasa, o con una tasa de UF más 2. ¿Por qué? UF más 2. No puedo yo hacer todo el servicio back office y quedarme con el costo. ¿Por qué? No, porque yo tenía más utilidad, entonces me fui a quedarme con el costo acá. Yo creo que eso vamos a empezar a ver y sobre todo
con los déficits fiscales que van a tener todos los países en el mundo después de la pandemia, las necesidades de recaudación va a ser gigantesca. Y por lo tanto, una de las fuentes va a ser precio de transferencia. ¿Y tú utilizas herramientas de Big Data, de Data Science, de Data Mining para poder hacer evaluaciones de ese tipo? A ver, yo creo que es una excelente pregunta. Yo creo que hoy día trabajamos, yo creo que la industria contable, la industria, hemos sido malos en la incorporación de nuevas herramientas, como data mining, y seguimos a veces divertido, porque uno se encuentra, dice, voy a hacer un cliente, mira un proyecto parecido al 2015, y usáis los mismos, ya han pasado 5 años y sigues usando las mismas herramientas que usaste hace 5 o 7 años. Y yo creo que eso va a ir cambiando. Yo creo que los desafíos que tiene la gente más joven, los analistas más jóvenes, uno ya está viejo, entonces, como yo digo, uno ya tiene su carrera, ya se va a poder jubilar haciendo lo que está haciendo. Pero las habilidades que se necesitan hoy día, o que se necesitan en 3 años más, los cabros que están entrando hoy día a la universidad o que están saliendo, son 100% distintas a las que teníamos nosotros hace varios años atrás. Y yo creo que lo que tú dices, data mining, manejo de datos, Python, un montón de herramientas que yo me quedé en Visual Basic, con eso te digo todo. Entonces, pero todas estas otras son... Uno puede decir, es que yo veo lo contable. No, yo tengo que ver lo contable, no saber data mining, tengo que saber programar, no ser un super programador, pero necesito poder armar mis modelos, y el profesional exitoso del futuro tiene que tener todas estas herramientas, la finanza, la contabilidad, datos, programación, y eso es clave. Bueno, ahí hay una suerte ya de mensaje que estás entregando, porque también nosotros, nuestra intención es colaborar con la gente que está en la profesión para darle consejos, especialmente a los muchachos y las muchachas que están estudiando, están a punto de egresar o recién han egresado, se están incorporando en una organización. Tú, por ejemplo, tienes acá, y voy a compartir esta página, ¿no? Tú tienes la página aquí de Baltic Capital, Asesores Financieros, que es la empresa que tú fundaste. Están ustedes ahí en el barrio del Golf, y hay aquí algunos mensajes, pero quisiéramos que, ahí están tus clientes, quisiéramos que tú entregaras algún mensaje a la gente que está preparándose para entrar en el mercado laboral, o quienes ya están en el mercado laboral, para poder de alguna manera incorporarse a la dinámica tuya, a la que tú has seguido de alguna manera. A ver qué les puedes decir, porque ya estamos terminando prácticamente este diálogo y te lo agradecemos mucho, pero estas van a ser unas palabras que te pedimos dirijas a las nuevas y futuras generaciones. ¿Sí? No, a ver, yo creo que esto es una profesión primero que es súper entretenida, y la gracia que tiene este mundo es que uno está aprendiendo todos los días cosas nuevas. Entonces los que elijan esta profesión, yo creo que es una buena decisión. Yo creo que lo otro es que la mejor inversión que uno puede hacer cuando es joven, porque cuando ya uno es más viejo, uno piensa invertir en la casa, invertir en acciones, si te ha ido mejor, etc. Yo creo que cuando uno es joven, cuando digo joven, bajo 35, es invertir en capital humano. O sea, invertir en aprender, invertir si tú me dices, mira, ¿qué hago? ¿Me compro, pongo un pie para un departamento o invierto en mi capital humano? Esto es tu capital humano. O sea, en aprender programación, en aprender data mining, en aprender... Porque al final, la inversión más rentable que uno tiene es su capital humano. Y por lo tanto, si uno dice ya, una casa sí se puede revalorizar 5% al año, o 10%, no sé. Pero tu capital humano puede generarte un valor gigantesco. Además del desarrollo profesional y personal, económicamente, si uno es un buen profesional y se ha ido preparando constantemente con todas estas nuevas herramientas, porque si alguien llega y dice, mira, yo hago valorizaciones, hago esto, lo otro, pero mira, usamos data mining, yo quedo fuera, porque yo ya
ya sigo trabajando un poquito como trabajaba antes. Entonces, yo creo que para todos los cabros que están saliendo, las chicas que están saliendo de la universidad, o que están en sus primeros años laborales, tienen que invertir en capital humano para diferenciarse de la competencia, sobre todo porque yo creo que, y lamentable, no sé si lamentable o bueno, con esta pandemia que hemos tenido, te has dado cuenta que todo se puede trabajar remoto. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el día de mañana vamos a estar compitiendo con alguien en Estados Unidos, con alguien en Asia, con alguien... Total, es remoto. Entonces, antes competíamos, no sé, los de la universidad, cuando yo era más viejo, ya las universidades de acá, después, ¿qué más universidades? Pero no competíamos con la gente de Perú, no competíamos con la gente de Colombia, no competíamos con la gente de Estados Unidos, no competíamos con la gente... La otra vez me llamó una empresa de la India para ofrecerme hacer outsourcing, ¿no? Me dice, mira, y la gran ventaja que tenemos es que hablamos todos inglés, trabajamos en el horario cambiado de ustedes, y era súper barato. Pero lo que demuestra es que el mundo va a ser más competitivo, y yo creo y por lo tanto, el que invierta en su capital humano, que hay que ser profundo en lo que uno sabe, pero generalista en tener más herramientas. O sea, digo, yo soy financiero, pero sé de contabilidad. Yo soy contable, sé de finanzas y sé de programación. Lo más probable es que tú no seas el que programa al final del día, pero vas a poder hacer este link del contable, del financiero, que un poco lo que me pasa a mí, que no soy el súper contador, pero sé las normas relativamente bien. Soy financiero y puedo unir Número desconocido. Estos mundos. Y yo creo que el mensaje para la gente más joven es inviertan en su capital humano. Y eso es lo que les va a hacer crecer profesionalmente, más que cumplir una casa. Respecto de quienes están pensando en tomar la decisión de independizarse y emprender como lo hiciste tú, porque es riesgoso, es difícil. ¿Tú confirmas que es difícil independizarse efectivamente? A ver, yo creo que es difícil. Es difícil en el corto plazo, es difícil. Porque te exige cosas que tal vez uno no hacía tanto, en el sentido que cuando uno trabaja en una empresa tiene mucho soporte, hoy día cuando tú eres chico tienes que ocuparte de hacer las transferencias, pagar los sueldos, de vender, pero al final del día para mí ha sido súper bueno y no me arrepiento. Yo sí creo, y yo tuve, que hay que tener su cuota de suerte. O sea, uno puede tener toda la vida, pero necesita su cachito de suerte, sí o sí. O sea, yo siempre cuento la misma historia, que yo salí igual y dije, bueno, no sé qué hacer, y me llamó un cliente y me dijo, oye, necesito que te engañes a Perú, haga unos proyectos. Y los primeros 3 meses estuve súper ocupado, gané buena plata, y pude tirar el carro. Que tal vez sin eso me hubiera arrepentido, me hubiera empleado de nuevo, ¿me entendés? Entonces, yo creo que es riesgoso, obviamente, pero que hay que tener un poquito de suerte. Hay que tirarse a la piscina. Hay que tirarse a la piscina. Y yo creo que sí, hay que también ser autocrítico y saber dónde están las debilidades y fortalezas de cada uno. O sea, si uno, por ejemplo, no es muy comercial, no te gusta el aspecto comercial, bueno, o buscas un socio comercial o no va a ser fácil, ¿no? Sí. Uno tiene que ser también bien autocrítico, de decir, ¿dónde están mis debilidades? Y buscar un socio o un partner o un empleado o alguien que te potencie, digamos. Que te potencie, o decirse que en realidad no es lo mío. Claro que sí. Y eso es súper importante cuando uno emprende también. Tienes que tener el ímpetu, digamos, para ir a ganarte la vida, por decirlo de alguna manera. Y a uno también empieza a desarrollar, imagino yo, algunas habilidades que tampoco sabía que tenía o que a lo mejor tiene que trabajarlas para poder ir cumpliendo los objetivos. Pero como bien dices tú, si al final del día eso no se te da, bueno, habrá que buscar un buen aliado para cumplir el objetivo de manera conjunta, pero que se llegue a puerto. Y como todo en la vida, al final es como un equipo que dice, bueno, hay gente que le gusta jugar al arco, hay gente que le gusta jugar atrás, hay gente que le gusta ser defensa, mediocampista, delantero, y hay que respetar eso también. O sea,
no todos prefieren ser emprendedores o prefieren ser empleados. Y también una cosa generacional. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, el sueño todo era ser empleado en Endesa. Hoy día le decía a un cabro ser empleado en Endesa y yo creo Que no. no es muy corto. Ay. Pero todos queríamos hacer carrera en Endesa. Bueno, Javier, oye, ha sido muy grata la charla, la conversación. Te agradecemos mucho el espacio-tiempo que has destinado para No, sí. ella. Y bueno, y sin duda, yo creo que en el futuro vamos a seguir en contacto porque se aprende muchísimo gracias a tu experiencia, a tu trayectoria. Así es que, bueno, eso, básicamente. Muchas gracias por compartir tu experiencia. No, muchas gracias a ustedes y por pensar en mí y invitarme. Así que, no, feliz de haber estado Excelente. este rato con Muchas ustedes. Gracias, Javier. Gracias. Chao.